¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. Buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Si por favor puedes abrir tu archivo, por favor. Vamos a continuar con nuestra clase de Excel. Ok. Bien, nosotros estuvimos un poco desarrollando el ejercicio de subtotales, ¿sí? Subtotales es una herramienta entonces independiente que está, digamos, en la parte de datos, en la parte de agrupar, desagrupar, porque es una herramienta que utiliza, aparte de la función subtotal, que es una función específica para cuando las filas de la planilla pueden ocultarse o pueden mostrarse conjuntamente con la estructura de grupos, ¿sí? Y los grupos o la forma de esquema que se suelen ver a la izquierda de la hoja, esos son los esquemas cuando se agrupan por filas. Puede darse también el caso que se agrupen por columna, pero en este ejercicio en particular no te lo voy a poder mostrar porque la información está preparada como para trabajar en fila y no en columna, pero más o Ujú. menos el trabajo en columna se haría de la siguiente manera, solamente para mostrarte, para que entiendas, de por ahí vos manejarlo, el concepto, ¿sí? O simplemente para que hagamos un repaso nomás de lo que estamos viendo y de lo que también se puede hacer. Quiero que selecciones, por ejemplo, desde código hasta nombre. Y si seleccionas desde código hasta nombre en la cinta de opciones en la pestaña datos, vamos a ver que a la derecha de todos los botones está el botón de agrupar. Si le das un clic en Sí, agrupar, él lo que va a hacer ahí es preguntarte si los grupos que querés ver son en filas o en columnas. Hasta acá, para que el esquema salga a la izquierda de las filas, es en filas. Pero para que los sí, esquemas salgan por encima de las columnas, tiene que ser columna. Entonces, decirle un poco columna. Entonces, solamente las columnas de esas tres celdas que estamos seleccionando son los que van a tener el esquema. Dale un poco a aceptar. Y ahí vemos que esa estructura hace que la hoja corra un poco más para abajo. La idea es entender que las tres columnas seleccionadas están agrupadas en una estructura y esa estructura es la del botón menos más, ¿verdad? Menos para contraer, más para expandir y la línea negra que siempre aparece, digamos, vinculando las columnas, que en este caso son columnas ya, ¿verdad? Las columnas del grupo con el botón para la contracción o para la expansión. Básicamente sería eso. Repito, esta base de datos es la base de datos tradicional que tiene encabezados en la primera fila de arriba, información hacia abajo. Normalmente se utiliza para poder trabajar esto en fila, pero independientemente a cómo organicemos nuestra información, Excel dispone de ambos grupos, grupo de fila, grupo de columna. Este tipo de grupo nomás no está mostrado en el botón de subtotal porque la herramienta subtotal está preparada para información como base de datos tradicional y trabaja entonces por grupos de fila. Pero no quería perder la oportunidad de mostrarte también que de esta forma uno puede también trabajar. Si de repente, no sé, digo nomás, una base de datos tiene muchas columnas y de repente uno quiere trabajar con la primera columna a la izquierda y la última columna, y supongamos nomás que tenés 100 columnas, por ejemplo, entonces va a haber en algún determinado momento que yo necesito ocultar ciertas columnas y en vez de ocultar o en vez de inmovilizar paneles, que también ya habíamos visto, una opción podría ser la de agrupar columnas y entonces ahí yo puedo trabajar momentáneamente con esas columnas que se ven y ocultar algunas que no me sirven en ese momento y cuando termine de trabajar, entonces vuelvo a seleccionar y elimino el grupo, por ejemplo. De hecho, seleccionando con el botón desagrupar, él otra vez va a volver a preguntarte si el grupo que hay que sacar es en fila o en columna, como está en columna nomás, entonces le vamos a aceptar y él hizo desaparecer la estructura de esquema. Entonces, son opciones que uno puede decidir usar en algún determinado momento. Pero como estábamos en la herramienta de subtotal, lo que quiero ver es un poco que si bien nosotros tuvimos primero ordenando nombre y a partir de ahí haciendo todos los subtotales por nombre y luego ordenamos ciudad, hicimos todos los subtotales de ciudad, terminamos el número 2. ¿Te acordás, Jimmy, o no?
Sí, yo creo que Porque la sí. diferencia entre el uno y 2 era, aparte de que uno es por nombre y otro es por ciudad, que el que era Sí, por nombre nosotros nos íbamos reemplazando todos los subtotales y siempre se veía un solo subtotal. Sin embargo, en el 2 nosotros pedíamos no reemplazar los subtotales y entonces teníamos visible varios subtotales por grupo. Hasta eso llegamos, sí, ¿verdad? sí. Bueno, perfecto. Entonces ahora lo que quiero es, en función a todo lo que hicimos en la clase anterior, quiero que trates de ver un poco qué es lo que pide el punto 3 y que intentes hacer por tu cuenta a ver si se comprende un poco lo que hay que hacer, aplicando el paso a paso correctamente para poder visualizar eso que pide el punto 3 con la herramienta subtotal. ¿Qué dijimos que había que hacer primero? Muy bien. ¿Hacer eso, recuento o...? Bien. ¿Qué más? Ok. Clic en el botón uno. Vamos a mirar a ver si tiene sentido el sentido que pide el punto 3. Entonces, clic en el botón uno va a hacer que se muestre el total de los cursos que se desarrollaron. Son 60. Quiero que notes que tenés 60 en curso dictado, en la columna curso dictado, y también tenés 60 en costo. Costo porque siempre está tildado costo cuando es el único que contiene números, ¿sí? Pero curso dictado no tenía números, sino tenía texto y el recuento hace la opción de cuenta, por lo tanto, o ver en costo o ver en curso dictado ya era suficiente, no importa que se vean en los dos, eso después se puede corregir, no hay problema. Pero es correcto que cuente la cantidad de cursos hasta acá. Cuando haces clic en el botón 2 nos dicen que, y atendé ahí lo siguiente, porque el punto 3 pide contar cuántos cursos impartió cada persona. Si la información no se repite, ¿cómo era para poder verificar si habían repetidos? ¿Te acuerdas que aplicamos un formato Mm, condicional? Entonces, si sí, seleccionas los nombres un ratito, vamos a ver nomás que al seleccionar los nombres sin el total general o sin cuenta general, en este caso, vamos hasta inicio y en inicio vamos a aplicar, ojo que para practicar nomás, ¿sí? Formato condicional, la primera familia de reglas dice reglas para resaltar celdas y valores duplicados es la última de esa familia. Entonces ahí vemos que se deben marcar aquellos que se repiten. Justo se repite Paola, pero ¿por qué dijimos que se repetía un elemento? ¿Qué era que dijimos cuando habíamos visto los repetidos? Este tema de ver repetido es para ver si hicimos bien nomás, ¿no? Era luego parte del trabajo, era simplemente un control cruzado que hacíamos para ver un poco si nuestro informe hasta acá está bien hecho y podemos entender que si hay duplicados, quiere decir que faltó algo. ¿Qué faltó hacer acá antes de arrancar? ¿Te acordás, Jimmy? em, sí, ordenar los nombres Muy seguramente. bien. Entonces, eso no me faltó. Todo el resto hiciste bien. Entonces, vamos a hacer otra vez. Para poder ordenar, yo necesito sí o sí sacar los reales subtotales. Y acuérdate que nosotros siempre le sacábamos los subtotales viendo todos los datos. Entonces, clic en el botón 3 sí o sí. Una vez que vemos todos los datos, ahí nos cercioramos de agarrar todo, desde los encabezados hasta el último dato. Por eso siempre hacemos en el último la selección con control shift. Bien. Y ahí nos vamos hasta el botón cinta opciones datos, botón subtotal otra vez. Y le decimos un ratito quitar todos. Eso. Y después hacemos lo que nos faltó hacer. Pero ojo,
que cuando se quedó esta selección, allá abajo se quedaron las filas vacías que tenían los subtotales, por lo tanto hay que ajustarle otra vez. ¿Por qué? Porque si se selecciona la celda vacía y yo ordeno, a lo mejor voy a llevar celdas vacías para arriba y eso no quiero, entonces hacemos ese ajuste. Y una vez que se ordenó por nombre, ese era filtro avanzado. Ese no vamos a usar todo, ese ya usamos todo. Tiene que ser orden personalizado. Orden personalizado. O ordenar, que es el botón que está visible ahí en datos y que es el mismo orden personalizado, solamente que ahora ya no es más ciudad, sino que es nombre. Y ahora sí, al darle a aceptar y volver a lanzar el subtotal, ya no debe haber ningún inconveniente. Eso quedó grabado, por lo tanto no hay nada que cambiar. Al darle a aceptar, vemos que si volvemos a presionar los botones, uno tiene que contar 60, dos tiene que contar por cada grupo y ya no debe haber repetido. De hecho, cuando miramos ya nos sale el formato condicional que no eliminamos y que sí va a salir cuando apretamos el botón 3 en donde salen todos los valores, porque ahí sí se vuelven a repetir los nombres en cada grupo, pero fuera de eso nosotros ya entendemos que fue solamente para corroborar que nos hayan repetido en los grupos. ¿Y qué otra cosa? Ah, me faltó el análisis nomás. ¿Quién de todos esos nombres hizo mayor cantidad de cursos y quién hizo menor cantidad de cursos? Si volvés a presionar el botón 2 para ver solamente los subtotales por nombre, entonces quiero que hagas la selección, ya sea en la columna curso dictado, en la columna costo, y miramos a nuestra barra de estado como una práctica nomás de la secuencia correcta para control de datos estadísticos así rápidos, digamos, ¿verdad? Entonces vemos que recuentos son 9 los nombres, el valor menor es 5, la persona que menos hizo, ¿quién fue? Sandra. Muy bien. ¿Y el que más hizo o la que más hizo? O no sé si hay dos. eh, Paola. Bien, que justamente es la que nos salió repetida hace rato, ¿sí? Bueno, perfecto. Y eso, básicamente con esto finalizamos el ejercicio subtotal. Subtotal, yo puedo decir, no, yo puedo hacer también informes con tablas dinámicas, yo entiendo mejor, es más rápido, es más dinámico, pero fuera de eso, esta herramienta también sirve para aquellas bases de datos donde yo no quiero incorporar un objeto más al lado de mi base de datos o en una hoja diferente, entonces quiero trabajar en mi base de datos. Sería básicamente para esto esa herramienta y bueno, es simplemente una diferencia entre las otras herramientas que vamos a ir viendo también, ¿verdad? Para conocer y para saber cómo más o menos utilizar. Por sobre todo, yo siempre le digo a las personas que hacen mi curso que no es lo tanto para que vos utilices, sí, por un lado muy importante para que vos utilices, pero cuando otra persona utilizó en su planilla y vos revisás y después no te da no entendés qué es lo que pudo haber hecho en esa planilla y vemos esa estructura ahí de la izquierda que a lo mejor si nunca hicimos o nunca vimos, no vamos a ver qué es lo que ocurrió con la planilla. Entonces, más para reconocer y para poder saber también, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahora podemos, si querés, le puedes dejar así nomás tu información para recordarnos que hicimos eso. Ponerle nomás el color de la pestaña subtotales en rojo y podemos eh, Yo pasarnos a la una, siguiente. Perdón, tengo ¿sí? una pregunta. ¿Cómo no? Por ejemplo, esos datos, si ahora en el botón 2, si selecciono esto y lo copio y lo quiero pegar así en otro lugar, Ok, me proba un copia también poco. la información. Proba. Vamos Me a, copia también la andate más información. abajo, ahí en 83, por ahí andate y pega. Vamos a ver qué pasa. Porque seguramente tu duda es qué pasa con las que están ocultas, ¿verdad? Sí, Se pegaron tal cual. Porque esto no es un filtro. El filtro es el que sí solamente al copiar y pegar se pega lo que está filtrado y no lo que está oculto. Cuando es ok. subtotal no es la misma herramienta de filtro, por lo tanto, aunque esté oculto, la información tomada es todas las filas ocultas y visibles y al pegar se visualizan todo. Por eso te decía que pruebes para poder entender que esa es la diferencia, ¿sí? Yo Bien. tengo acá una llamada. ¿Puedo Sí, por contestar un favor, ratito? adelante, adelante. No te preocupes.
Discúlpame, aproveché nomás y me fui a traer un vaso de agua. Ya estoy. Sí. Bueno, entonces vamos a pasarnos a la siguiente hoja. Podés nomás cambiar el color de la pestaña de esta hoja azul totales para entender que esto ya está listo. Y avanzamos con lo siguiente. Función buscar B. ¿Solés usar, Jimmy? ¿Conoces la función buscar B? Sí, no mucho, pero Ok, ya lo sé a veces, de ok. vez en cuando. Perfecto. Vamos a ver entonces, acá vamos a ver que tenemos varios ejercicios. La idea un poco con cada ejercicio es ir verificando cuáles son las otras alternativas. Siempre hay alternativas. Entonces, cuando ya se conocen todas las alternativas, uno ya está seguro de que puede usar como la que le quede mejor. Entonces, aquí justamente voy a mostrarte por eso varias opciones. Entonces, en el primer ejercicio, la idea un poco es que cada vendedor que está en la lista, de acuerdo a esas ventas, tenga un puntaje y una calificación. Para cada celda vamos a necesitar cargar una función, en este caso una en puntaje y una en calificación. Puntaje debe traer el puntaje que cada venta debe tener de acuerdo a la matriz 1 y la calificación de acuerdo a la matriz 2. Como parámetro para buscar B, sí o sí debo tener la coincidencia aproximada o exacta de los mismos datos que estoy buscando en la planilla que tengo con relación a la primera columna de ese lugar. ¿Por qué le llamo matriz? Le llamo matriz porque Excel en sus argumentos se refiere al lugar donde va a ir a buscar como matriz, ¿sí? Entonces, por eso nomás le doy el nombre matriz 1 y matriz 2 para diferenciar y para poder entender también. Entonces, cuando en la primera columna, y ojo que a propósito, no a mi matriz 1 y 2 tienen dos columnas, porque evidentemente puedo tener mucho más que dos columnas en una base de datos. eh, la primera columna, de acuerdo a nuestro tipo de escritura, ¿sí? A la orientación de nuestra escritura, empieza siempre de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquella que yo considero será la primera columna es la que le debe contener al mismo tipo de dato buscado, sea aproximado o exacto, para poder resolver correctamente esta función. Entonces, si bien vos solés seguramente ya cargar de forma escrita, quiero que empecemos con el botón FX, porque en el botón FX yo voy a encontrar primero la función, si es que ya estuve usando, si es que no estuve, eso, ahí ya está en la lista, entonces la vamos a aceptar. Al darle a aceptar voy a ver los argumentos. Por ser la primera vez necesito que observemos que son 4 argumentos, los primeros 3 están en negrita. Dijimos, no sé si dijimos o no, pero que un argumento esté en negrita significa que es obligatorio, que un argumento no esté en negrita significa que no es obligatorio, es optativo, y ahí es donde nosotros vamos a obtener mayor cantidad de información para ver si la función está correctamente completa. Abajo, por ejemplo, en la explicación, dice que el valor buscado es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor referencia a una cadena de texto. En este caso es 7500, perfecto, y recién se va a relacionar con la cadena de texto o con la matriz en el segundo argumento. Si bien ahora el segundo argumento se llama matriz tabla, antes se llamaba matriz buscar en. De hecho, quiero que mires abajo la explicación. Si bien dice el nombre matriz tabla,
te leo todo nomás para entender, ¿verdad? Es una tabla de Sí. texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos y ahí dice el nombre anterior que tenía este argumento era matriz buscar en, o sea, corrigió en el nombre del argumento, pero dentro de la explicación se quedaron con el nombre antiguo. Entonces, matriz buscar en puede ser una referencia a un rango o un nombre de rango. ¿Por qué este tema de un rango o un nombre de rango? Porque ahí también yo puedo hacer uso de lo que se conoce como lenguaje natural. Lenguaje natural no es otra cosa que darle nomás un nombre a una celda o a un rango de celdas para el uso dentro de fórmulas. No sé si ya estuvimos viendo eso o no. Te pido disculpas que a veces yo ya me confundo de tantos grupos que tengo, No, ¿verdad? creo que no Ok, hicimos ni todavía te esto. preocupes. Vamos a seleccionar. ¿Qué es lo que hay que seleccionar? Hay que seleccionar las dos columnas ya que son las dos las que van a participar de la búsqueda. Ahora, si yo tengo más columnas, y ahí no siempre son todas las columnas las que hay que seleccionar, ya va a depender dónde están las informaciones. O sea, acá lo que yo quiero que se entienda es lo siguiente. Primero, en la matriz siempre va a haber dos columnas importantes. Puede que mi matriz tenga 10 columnas, 100 columnas, 50 columnas, pero dos columnas nomás las que son importantes. La primera es la que debe quedar a la izquierda de todas las columnas, ¿sí? Esa es la que le debe contener al valor buscado, es decir, a tu primer argumento. Pero la otra columna importante es la que va a contener el resultado de esta función. Ese resultado, el correcto, debe estar en la misma fila de la información que yo tengo que controlar o que tengo que encontrar de entre mi valor buscado y la primera columna. Eso es lo que básicamente Excel va a realizar. Entonces, dicho de otro modo, tomo los 7500, busco en la primera columna que acabas de marcar, que es escala, y empiezo a buscar desde el primero hacia abajo. Entonces, comparo 7500 con 0. Y acá hay algo muy importante que entender. Hay una búsqueda aproximada y hay una búsqueda exacta. La búsqueda aproximada es la que hace este control que te voy a mencionar. Controlo si 7500 es mayor que 0 y baja al siguiente. Si 7500 es mayor que 5 millones, 1, baja al siguiente. Controlo si es mayor a 10 millones, 1. Y en ese momento no es superior, entonces no puede quedarse en esa categoría, si no se queda en la anterior. Eso es lo que básicamente hace para definir qué fila va a utilizar. Una vez que se define la fila, a partir de ahí, la otra columna importante que yo decía es la que le va a contener al resultado. En este caso, yo ya entiendo que va a quedar como puntaje correcto el 2, pero yo le tengo que definir la columna en el tercer argumento. Hasta acá el segundo argumento está listo. El tercer argumento indicador de fila es un número y el número tiene en cuenta a la cantidad de columnas seleccionadas. Siempre contando de izquierda a derecha, la primera columna es 1 y la segunda y así sucesivamente las demás. Entonces, él necesita que yo vea ahí el número de la columna que contiene el resultado. En este caso, número 2. Fantástico. Y el último, si bien no es obligatorio, y de hecho quiero que pasen nomás al nombre rango, que es el cuarto argumento, porque la explicación va a mencionar justamente algo muy importante, es un valor lógico. Él se refiere en esa primera parte de la explicación que ahí debe ir o falso o verdadero escrito, ¿sí? Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, a ver, vamos por parte. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, es decir, en la columna escala, ahí quiero encontrar la coincidencia más cercana con mi valor buscado. Entonces debo entender que esa primera columna tiene que estar ordenada de forma ascendente. Esto es importante cuando la coincidencia es aproximada. Cuando la coincidencia va a ser aproximada, sí o sí se debe o en realidad omitir, es decir, no escribir nada, o escribir verdadero, o también puedo escribir un número. Acá quiero que se entienda que el número que se puede escribir tiene que ser un número diferente de cero nomás. Si yo escribo un número diferente de cero, cualquier número, y ojo que puede ser 1, 2, 3, 4, no sé, 10.554.000, cualquier número, él va a traerme la respuesta a la derecha de verdadero. Proba un poco a ver si es cierto. Solamente cuando yo le escribo un número que sea cero, la respuesta que va a salir a la derecha va a ser falso. Entonces, si bien la gente asocia 0 y 1 nomás, en realidad es cero el valor que él define como falso. Cualquier otro número diferente que cero ya va a ser verdadero. Entonces, para
verdadero puede ser omitido, escribir verdadero o escribir un número diferente de cero. Nada más que eso, ¿sí? ¿Por qué yo necesito escribir cero? Porque, y acá también viene algo importante, 7500 es un valor que no se encuentra así como tal en la primera columna de la escala. Por lo tanto, yo no puedo decirle que sea una búsqueda exacta, que de hecho, me olvidé nomás de continuar la explicación. Para encontrar la coincidencia exacta es igual a falso. O sea, falso es lo que yo tengo que escribir, o cero, o falso o cero, en realidad, ¿verdad? Para que él realice esta coincidencia exacta. Como no es una coincidencia exacta, es correcto que yo traiga la otra respuesta, o verdadero, omitido o cualquier número diferente de cero y listo. Al darle a aceptar voy a ver que el resultado de ese puntaje va a ser 2 y ahí es donde yo tengo la respuesta para el primer vendedor. Si yo le doy doble clic a esto, voy a hacer que el relleno se haga en toda la columna, pero ocurrió lo siguiente, dos cosas. Uno, el formato. El formato de la celda está en función al borde grueso que tiene ese número 2 arriba y eso se repite en toda la columna. Entonces, si lo que me molesta es el formato, con ese botón que está ahí abajo, yo puedo ingresar al botón y decirle rellename sin formato, ¿verdad? Que está ya cerca del último ND, N barra D hacia abajo, en tu hoja, cerca de la... Ahí, a ese botón y yo le puedo decir nomás directo, rellenar sin formato. Si es el formato el que me está molestando, ¿sí? O sea, quiero nomás que nos percatemos que ese es un tema que va a estar dependiendo de qué planilla use. Si es una planilla vacía, no hay formato. Si es una planilla con formato, sí se pudo haber copiado el formato y puede no estar bien. Bueno, por otro lado, está la fórmula. Como la fórmula está tomando la información de la matriz en un solo lugar y yo quiero copiar esa fórmula para abajo, él está moviendo por el tipo de referencia que tiene la selección de la matriz. Entonces, si le das doble clic, vamos a ver que si bien el azul es el valor del vendedor, el rojo, el contorno rojo, es el que yo no necesito que se mueva cuando copio para abajo. Entonces, ese es el motivo por el cual al copiar con doble clic, él mueve a ambos lados, el color azul que va bajando y el color rojo que también va bajando. Entonces, en algunos me da un error, ¿sí? La estructura está bien, solamente que faltó fijar la matriz 1, en este caso con los símbolos de dólar. Entonces eso se puede hacer o cuando uno está cargando o cuando uno va a editar la fórmula, se selecciona nomás todo lo que está en rojo y ahí se le presiona la tecla F4, que era la que iba a intercalar entre los tipos de referencia o escribir. Habrá nomás que atender que cuando se escriba a la izquierda del componente de la celda, que puede ser letra, columna o número fila. Y si la fila es lo que no queremos que se mueva, ahí ya está bien. Al darle enter, nosotros tendríamos que volver a copiar la fórmula con la modificación y atender el formato para entender que ahora sí los datos están correctamente con su puntaje, ¿cierto? Siempre podemos meter mal el dedo, etcétera. Entonces ahí te sugiero que hagas una revisión así aleatoria, nomás de tres valores, a ver, un 5, un 4, un 3, un 2, a ver si corresponde según la matriz que tenemos ahí, ¿verdad? A ver si no estoy viendo valores incorrectos o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, el que dice 5 es porque superó 20 millones uno. El que dice 4 tiene que haber superado 15 millones uno. El que dice 3 tiene que haber superado 10 millones uno. Y el que dice 2 tiene que haber superado 5 millones uno. Sería básicamente así. El que tiene 1 es porque no alcanzó 5 millones uno. Y eso quiere decir que sin controlar todo, por lo menos los que controlamos y están bien, probablemente el resto está bien también, ¿verdad? Bueno, calificación para realizar. Pero ahora te voy a mostrar una alternativa. Antes de arrancar, quiero mostrarte, porque en realidad esto hay que ver antes de cargar, porque es lo que quiero mostrarte, a lo que yo me refiero cuando hablo con el nombre de, ¿cómo te decía yo? Lenguaje natural. A ver, primero, quiero que selecciones desde puntaje hasta excelente la matriz 2 un ratito. Vamos a ver nomás si ese rango de datos tiene o no tiene un nombre. ¿Dónde yo tengo que observar eso? En el cuadro de nombre. El cuadro de nombre es el que está allá arriba de la letra A de la columna. Pero yo puedo mirar y veo que dice 5F por 2C o ahora que le hiciste clic, dice F14. O sea, nada diferente a eso. O a la primera celda que nos posicionamos para seleccionar o
al rango de esa cantidad de filas y columnas. Eso es lo que es 5F y 2C, 5 filas y 2 columnas, nada más. A ver, si yo veo un nombre que no sea ni esta, ni esto que estoy viendo ahora, o la posición de la primera celda en la celda activa, entonces quiere decir que estoy ante la presencia del lenguaje natural. Pero antes de ver qué es lo que es el lenguaje natural, o antes de ponerle a este un nombre de lenguaje natural, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que te posiciones ahí en la celda a ver, I15, un ratito, una celda vacía, I15. Y en esa celda quiero que escribas, no sé, tipo de cambio del dólar, del euro, del real, del peso, el que vos quieras, uno de ellos. O podemos poner cualquier valor nomás también, ¿verdad? Y suponemos que es un tipo de cambio, ¿sí? Y abajo quiero que hagamos a ver, ese es el tipo de cambio recién. Y abajo puede poner un monto cualquiera, otro monto, ¿sí? Suponemos nomás que ese 8.600 es un tipo de cambio y este es un importe. Y supongamos que ese importe está en euros y que queremos convertir a guaraníes. Entonces, normalmente hacemos una fórmula donde tomamos el valor que está en euros y ¿qué le hacemos con respecto al tipo de cambio? Le tenemos que multiplicar para pasar a guaraníes, digo, ¿verdad? Supongamos que 500.000 euros queremos pasar a guaraní, entonces hacemos una multiplicación con respecto eh, al tipo de cambio. Entonces quiero que ahí abajo haga una fórmula, un ratito. La fórmula va a ser más o desigual, 500.000, o igual nomás, 8.600 por 500.000, 8.600 por 500.000 y me va a dar un valor. Ese valor se supone que es 500.000 euros en guaraní. ¿Cuánto me da? 430 millones, ¿verdad? Puedes ponerle separadores de miles, entonces así para poder mejorar nomás nuestra lectura. Correcto, 4.300 millones. Ok, pero quiero que notes que ese resultado se dio con los valores referenciados, es decir, con I15 y I16. Al menos eso es lo que se ve en la barra de fórmula cuando yo vuelvo a mirar el resultado de 4.300. Pero, ¿qué sucedería si yo tengo, y para ver nomás el sentido del lenguaje natural? Al lado del 5, perdón, del 500.000, quiero que pongas otro valor diferente a 500.000 y al lado otra vez otro valor diferente, pero hacia la derecha, ¿sí? Andate hacia la derecha, porque dos celdas más vamos a usar. Ese otro valor y al lado otro valor. Entonces, para entender, supongamos que yo a ese 4.300, que es la fórmula de mis datos con el 8.600, quiero también multiplicar contra el 400.000 y contra el 300.000. ¿Qué le tengo que hacer al 8.600 normalmente? Antes de copiar mi fórmula de 4.300, entro yo en 4.300 un ratito y le voy a poner el símbolo de dólar al azul, ¿sí? O a la columna o a toda la celda, ¿sí? Listo. Y ahí yo copio, porque yo ya sabía que si no le ponía el símbolo de dólar y copiaba a la derecha, el tipo de cambio se iba a mover y yo el tipo de cambio tengo en un solo lugar nomás. Si querés agrandar esas columnas, entonces, hasta acá lo que estamos haciendo nomás es el procedimiento tradicional conociendo los tipos de referencia. Entonces, lo que vemos es que 400.000 euros en guaraníes son 3.440 millones y 300.000 euros son 2.580 millones. Listo. Pero ¿qué hubiese ocurrido si a esos 800.000, antes de hacer la fórmula, yo le nombraba como un dato distinto? A ver, posicionate un ratito en el 8600 y acá vemos cuántas formas hay de nombrar. Vamos por el camino más largo primero. Quiero que te vayas a ver un poco, está en fórmulas, en la cinta de opciones en fórmulas. Vamos a ver que hay un botón de administrador de nombre en el medio, que es un botón grande, tiene una etiqueta, eso. Y ahí vamos a ver que hay una partida ya de nombres cargados en todo el libro. En realidad, en todo este libro hay muchos nombres en diferentes partes, ¿sí? Pero este sería el lugar donde yo puedo eliminar los nombres que ya están, editar los nombres que ya están o crear nuevos nombres. Entonces, como ahora vamos a crear un nuevo nombre, porque esta celda no tiene todavía nombre, le voy a dar nuevo. Ese botón nuevo me va a traer un panelcito chiquito que me va a dar varias opciones. Primero, ¿qué nombre le voy a dar a esta celda? Como es el tipo de cambio el euro, ponele el nombre que vos quieras que tenga referencia a esa información, ¿sí? Puede ser corto, puede ser largo, lo que uno quiera nomás, no hay problema. Después, el ámbito. ¿En dónde se va a guardar este nombre? En este caso, él ya define el libro para que se pueda usar en todo el libro, ¿sí? Si yo de por ahí quiero que solamente este nombre le sirva solo a esta hoja, entonces yo voy a tener que entrar y le voy a decir a qué hoja le va a servir.
Entonces, él ahí lo que entiende es en qué ámbito se va a usar el nombre. Si es para uso amplio, será libro. Si es para el uso ya más específico, es para una sola hoja que vos vas a poder seleccionar ahí. En comentario, y puede ir nomás mayor información que de repente no esté en el nombre. Entonces, yo ahí le puedo decir, es el tipo de cambio del euro en Paraguay, no sé, guaraníes por euro de la fecha tal, por ejemplo. ¿Sí? Puede no cargarse nada también y está bien. Y lo último, dice, se refiere a, y muestra nomás la hoja, porque nuestra hoja ahí abajo, que todavía no cambiamos en color rojo, se llama buscar B1. Entonces dice buscar B1 y entre formato de referencia absoluta y 15, que es la ubicación del 8600 en I15, ¿sí? Bien, una vez dicho eso, al darle a aceptar, yo voy a ver que ese nombre va a formar parte de la lista que ya tenía varios nombres y ahí le puedo dar cerrar. Al darle cerrar, lo que acabamos de hacer nomás es nombrar una celda de forma larga. Quiero que mire allá ahora en el cuadro de nombres, ya no dice más la ubicación de la celda. Si bien él todavía va a entender que está en I15, él muestra por sobre la ubicación de la celda el nombre que tiene esa celda. Pero no es solamente para ver en el cuadro de nombre que nosotros le pusimos euro. Nosotros vamos a hacer otra fórmula. De hecho, quiero que te posiciones otra vez abajo al 4300 y vamos a arrancar otra fórmula. Abajo de esa fórmula quiero que te vayas. Quiero dejar luego en planilla las dos fórmulas para ver nomás que haciendo de una y haciendo de la otra forma me dan el mismo resultado. Entonces va a ser, si yo selecciono, porque hace rato empezaste seleccionando el tipo de cambio, anda por seleccionar el tipo de cambio un ratito, yo veo que él ya no me dice más I15, directo ya me da el nombre de la celda. Entonces dice euro y euro por, y ahí voy a volver a seleccionarle al 500.000. Voy a darle enter. En ese momento quiero que se entienda que el resultado es igualito al de arriba y si copio, ya no tengo que hacer ese tema de la referencia absoluta porque él entiende que el nombre del lenguaje natural copiado en otra celda es siempre la misma ubicación de esa celda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo estoy viendo nomás, que es una alternativa de uso en las fórmulas para evitar manejar el tema de las referencias, el símbolo de dólar, delante de la fila, delante del número, delante de los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo es como que me salto esa parte de la referencia absoluta. O sea, en realidad la referencia absoluta nomás lo que reemplaza, porque no le reemplaza la referencia relativa, ni a la mixta fila, ni a la mixta columna, solo para reemplazar a la referencia absoluta, la que tiene los dos símbolos de dólar, utilizando el nombre. Entonces, esta fórmula yo puedo copiar a cualquier parte y siempre el euro se va a referir a esa celda. ¿Se entiende? Cuando yo quiero hacer un Sí. cambio que cambie todo el escenario, simplemente modifico o actualizo el euro mañana, pasado mañana, el año que viene, y él tiene que mostrarme todos los cambios de una sola vez, ¿sí? Esto sería el lenguaje natural. Claro, yo nomás te obligué a seleccionar primero la celda, pero ¿qué pasa si vos no querías seleccionar la celda cuando hacías la fórmula? Vos pudiste haber escrito también euro y él ya iba a entender que iba a dejar en esa celda la posición para multiplicar con los demás valores, ¿verdad? Bueno, esto es el lenguaje natural. Lenguaje natural sirve entonces para poder reemplazar la ubicación de la celda en una fórmula referenciada por un nombre. Cuando yo te decía que selección era simplemente para ver si ya tenía un nombre, pero acá quiero también que se entienda lo siguiente. Como siempre hay alternativas, hay personas que utilizan solamente desde el primer hasta el último valor de las dos columnas. Hay personas, perdón, que eligen desde el encabezado. Por eso quiero probar si desde puntaje está excelente hacer la selección. Quiero ver nomás si ya tiene nombre o no tiene nombre todavía. Y al soltar, no sé si soltaste ya, porque yo veo que Sí. te sigue saliendo 6F. Ahí está. Al soltar sale F13. Entonces quiere decir que tampoco tiene nombre. Bueno, yo sé que vos seleccionás sin el encabezado, entonces seleccionar nomás desde el 1 hasta el excelente. Era para mirar nomás si desde el puntaje tenía algo. Y ahora vamos a ver cómo se cambia el nombre de forma corta. Hace rato era la forma larga. De forma corta, entrar en el cuadro de nombre. Andate al cuadro de nombre, donde ahora dice 5F por 2C, y ahí escribí el nombre. El nombre no puede tener espacio. Tiene que tener todo junto o guión bajo como un espacio, digamos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero escribir algo más largo que una sola palabra, los espacios no pueden verse
como tal, es decir, con la barra espaciadora. Sí o sí tiene que reemplazarse o por el guión bajo o omitirlo y escribir todo junto. Una vez que esto está escrito, al darle enter, se confirma que ese va a ser ahora el nombre de este rango. Y con ese nombre yo puedo usar dentro de la función, que en este caso va a ser buscar B para la calificación. Entonces nos vamos y arrancamos la carga. Hace rato yo te obligué a hacerlo con FX, ahora te voy a obligar a hacerlo con fórmula. En la pestaña fórmula, quiero ir siempre nos va mostrando las alternativas, por eso en fórmula, el otro botón FX, el más grande, de vuelta a buscarla, buscar B, que ya va a estar en primer lugar porque fue el último que usamos, aceptar y volvemos a. Después las otras repeticiones ya vamos a hacer más rápido porque vas a hacer escribiendo, ¿sí? Bueno, C7, perfecto. Matriz tabla y ahí ya le diste el nombre, por lo tanto, si te acordás del nombre, escribí el nombre. Al escribir completo, él ya te va a traer todos los datos. Eh, Otra forma también de referenciar, de ver si ya está referenciado. Llévale un poquitito a tu panel hacia la derecha. Quiero ver nomás si ya, no muestra todavía en color la matriz 2. Ok, eso es después de salir recién, ¿sí? Bien, matriz buscar ya está, matriz tabla ya está, indicador columna ya está, y rango. El rango, ¿qué tipo de búsqueda va a ser? ¿Aproximado o exacto? ¿Qué te parece que puede ser? Exacto. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que escribirle? Cero Listo. o Aceptar. Cero o falso. Cualquiera de los dos tiene que decir falso. Al darle a aceptar, vemos entonces que la calificación de la primera vendedora es regular, corresponde porque el puntaje es 2 y al darle doble clic ya no necesito ir a hacerle la referencia absoluta a mi matriz porque ya le nombré y el nombre le reemplaza la referencia absoluta. Básicamente sería eso. De vuelta otra vez podemos controlar a ver si lo demás está trayendo correctamente los nombres y si los que controlo, que son 2 3 4 están, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Bueno, puedes pintar nomás también su color de pestaña y nos vamos a este. No, ya está, ya está. O sea, yo me refiero ya a la otra hoja, ¿sí? El primero era para el puntaje y el segundo era para la calificación que hiciste los dos. Entonces ya está. Listo. ¿Qué cambió? La matriz se unificó. Ya no son dos matrices, es una sola. Te invito primero siempre a ver si ya está nombrado, así como como algo que se debe hacer para verificar si es que después vas a usar o no ese nombre. No tiene nombre, por lo tanto vamos a. Ahí ya depende de vos, si querés intercalar entre nombrar y no nombrar. Ese ya dejo a tu cargo, ¿verdad? pero este tiene ya un nombre, escala dice Ese ya acá. está, ese ya tiene. Entonces, seleccionando desde el encabezado ya tiene. Si seleccionas desde el cero hasta excelente, no tiene. Entonces ya depende. Hay que entender nomás que si es desde el encabezado, podés usar el nombre escala dentro de tu función. Y si es desde el cero, como no tiene nombre, entonces vas a tener que usar con F4 si es que no querés que se mueva cuando copias para abajo. Eso nomás es lo que básicamente hay que manejar como concepto para poder tener un resultado correcto, ¿sí? Ok, de vuelta para practicar. Ahora sí que puedes hacer escritos, ¿eh? Cuando uno no se acuerda del nombre de la matriz, si es que la nombró, puede presionar la tecla F3. Proban un poco la tecla F3 para mirar nomás qué es lo que hace, dice ahí. En la tecla F3, él trae la lista, la misma lista que estaba en el cuadro de nombres. Trae. El tema es que puedo otra vez, al ver los nombres, no acordarme otra vez de la lista, entonces va a ser todo un problema, ¿sí? Pero en este caso es escala, entonces para entender nomás que si seleccionas de ahí y le das a aceptar, él trae ese nombre y ya te muestra en color, digamos, ¿verdad? Esa es la ventaja de hacerlo escrito, que cuando lo haces escrito, él ya te va coloreando los sectores. Sin embargo, si haces con el botón FX, hasta salir no ves en color los contornos, digamos, ¿verdad? Columnas acá entonces serían tres o cuánto. Ojo que vos estás haciendo puntaje recién.
Y el número de columna es donde tenés la respuesta para este resultado. Y entre escala, puntaje y calificación, cuando buscas puntaje es la columna 2. Perfecto. Punto y coma. Muy bien. Y ahora saber si esta búsqueda otra vez va a ser exacta, va a ser aproximada. Ahí, por ejemplo, no tenés lo que en el otro tenés, que cuando escribís 0 a la derecha te sale falso y cuando escribís 1 en la derecha te sale verdadero. En este, por ejemplo, escribí 0 o escribí 1, siempre te marca la lista de 2. Pero no importa, vos ya sabés que 0 es falso y que el resto es verdadero. Así es que ya depende de lo que querés que se muestre, ¿verdad? Se cierra paréntesis, enter y vamos a ver la información. Uno sabe que está bien porque el resultado está correcto. Ahora, ¿cómo yo sé que está mal? Porque si le pedís una búsqueda exacta, sí o sí él te tiene que traer un error. Ponerle un poco a propósito 0 en vez de 1. En vez del 1, un 0. Entonces, siempre que yo cargue y no sea posible la búsqueda, ese error va a ser el que va a aparecer. Numeral ND, N barra D, no disponible, ¿sí? En este caso, se entiende que 7.500.000 no aparece en la primera columna de escala, por lo tanto, él no tiene nada que mostrarte, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bien, entonces, volver nomás a cambiar, a dejar así, y el doble clic para poder tener en la columna y todos los valores ya sabemos que van a estar correctos. Uno, porque usamos el lenguaje natural y no necesitamos usar ¿cómo se llama eso? El otro, la referencia absoluta. Ok, de vuelta. El ND, sí o sí hay un error. ¿Cuál fue el error? Decir que el valor buscado es puntaje. ¿Por qué? Porque acordate que yo te mencioné que el primer argumento sí o sí, valor buscado, debe coincidir con los datos de la primera columna de la matriz. Como la matriz es escala y tiene 3 columnas, y en su primera columna escala tiene importes, ese número 2 en realidad no coincide. Eso era, ahí está. Listo. 3 y el rango. Y no puede ser búsqueda exacta. No, miento. Ah, entendí. El tema es que vos usaste puntaje como valor buscado. Si vos seleccionás la matriz completa, lo que tiene que coincidir con escala es la venta, no el puntaje. Entonces, Ok. el C7 debe ser V de barco 7 para coincidir con el primer elemento de la columna de la matriz. Escala. Bien, ahora sí. Ahora sí, el doble clic te debe dar correctamente las calificaciones de los demás, siempre nuestro relleno sin formato, para mantener el mismo formato de la planilla. Excelente, excelente. Bueno, perfecto. En la siguiente, una modificación, una innovación que te voy a mostrar. Vamos a cambiar nomás el color de la pestaña. Buscar B2 y vamos a continuar. Bueno, acá lo que quería yo básicamente mostrar es lo siguiente. Si bien ya entendemos este tema de la referencia absoluta o el lenguaje natural, quiero nomás que veas que también es posible decirle a Excel que yo quiero hacer la búsqueda en toda la columna. ¿Y qué significa en toda la columna? Por ejemplo, acá yo necesito encontrar cuál es la descripción para el código que está a la izquierda. En este caso, en la primera columna están los códigos 5, 8, 7, etcétera. Yo necesito encontrar de la matriz cuál es su descripción. Pero en este caso, no voy a usar ni la referencia absoluta ni el cuadro de nombre. Entonces, ¿qué más puedo usar? Puedo usar la selección de la columna entera para la matriz. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a empezar. Escribí nomás tu función. Va a ser, buscarlo otra vez. Seleccionamos el código. Bueno, y ahí, en matriz tabla.
A ver, cuando yo quiero seleccionar una columna completa, yo o le doy un clic a la columna ya en la letra, o dijimos que podíamos escribir el nombre, perdón, la letra de la columna, dos puntos y la letra de la columna. En ese momento Excel tendría que entender que quiero seleccionar la columna completa, pero en este caso yo no quiero seleccionar una columna completa nomás, quiero seleccionar tres columnas o dos columnas, ya va a depender cuántas columnas querés seleccionar de tu matriz, ¿sí? En este caso, decidí vos si van a ser dos columnas o tres columnas, pero vamos a hacer escribiendo la letra de la columna. La de la primera columna sí o sí tenés que escribir, que es G. Entonces va a ser G y ahora viene dos puntos. Y si quiero seleccionar hasta la columna 2 va a ser H. Si quiero seleccionar hasta la columna I o hasta la columna 3 va a ser I. Y quiero que mires cómo él te muestra la selección. Es la selección de la columna completa. ¿Y por qué yo te quisiera mostrar esto? Porque dependiendo de que en la columna no haya más que solo esos datos, entonces Excel va a entender correctamente como la columna 1 y la columna 2. ¿Cuál es el inconveniente de seleccionar columnas completas? Que más arriba o más abajo hayan otros datos que no tengan nada que ver con la búsqueda. Ahí Excel podría confundirse y traerte un valor diferente si es que no es así. Si es que solo está la información en esas dos columnas de la matriz, entonces no hay ningún temor, digamos. ¿Por qué te muestro esto? Porque hay gente que utiliza esta forma de selección de los datos. Pero ¿y por qué hace esto? Porque también quiere evitarse este tema de que cuando se copie para abajo le corran los datos, ¿sí? Entonces, si yo selecciono solo un grupo de celdas, al correr para abajo, él siempre se va a mover si no uso la referencia absoluta. La alternativa vimos que era, ¿cómo era? El lenguaje natural. Y ahora estamos viendo una alternativa 2, que es justamente la de selección de toda la columna. Entonces, él no necesita saber si va a correr hacia arriba o hacia abajo, él directamente entiende siempre, al copiar la fórmula en cualquier celda, que siempre es la columna completa. Esta también sería otra lógica que utiliza Excel para poder traerte los mismos valores. De hecho, vamos a verificar. Entonces, punto y coma. Ahora vamos a escribir el tercer argumento. El tercer argumento es indicador de columna. ¿En qué columna yo voy a buscar o tengo los resultados? En este caso en la columna 2, porque quiero la descripción. Y el último es para saber el tipo de búsqueda, si va a ser búsqueda exacta, si es una búsqueda aproximada. En este caso, como es el código y el código es del 1 al 10 y están toditos los números, entonces tanto aproximado como exacto da lo mismo. Ese también es un tema que solo ocurre con los números. Vos podés tener valores buscados número o podés tener valores buscados texto. Si es número y todos son los valores que aparecen en la primera columna, aproximado como exacto, da lo mismo. Solo cuando el valor buscado es texto, la búsqueda aproximada no existe, ¿sí? La búsqueda aproximada sí o sí debe ser reemplazada por exacto, porque en el texto no hay aproximación. Bueno, en este caso, al darle doble clic, deberías de ver que todos los otros códigos traen correctamente su descripción. Siempre vamos a controlar, ¿verdad? En este caso, si miramos 5 es barras, está bien. 8 es topes, está bien. 7 es eje, está bien. Y así sucesivamente cada uno de los valores para verificar que todo esté bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando acabamos de hacer el primer ejercicio buscar B, cuando corríamos la fórmula, o sea, podíamos ver que se corría también para abajo porque hacia ahí copiamos. Pero ahora, por ejemplo, como la fórmula tiene columna completa, si vos te vas corriendo fórmula en esa columna de descripción, vamos a ver que siempre es la columna completa, ¿sí? O sea, no hay forma, no corre pero hacerlo con Enter F2, Enter F2, Enter F2, o sea, entrando en la fórmula, eso. Entonces, el que sí corre el azul siempre va a bajar. El rojo siempre se queda en un solo lugar porque es columna completa. Entonces, acá, si no hay otro dato en la columna, listo. Pero, y ahora a propósito, vamos a ver un poco algo. Quiero que te vayas ahí debajo del 10. Quiero que repita otra vez el código 1, pero pone otro nombre. Es decir, espera que, en la columna G. Porque ojo que lo que quiero hacer es contaminar a propósito los datos que están en la columna G o la columna H, pero quiero que te vayas debajo del 10, donde no hay nada, donde la celda está vacía. Quiero que vuelvas a repetir el 1 y al lado poner cualquier cosa, al lado del 1.
Bueno, atende algo. Quiero que note que el uno que está en tu hoja, ya en tu columna A, no cambió a Jimmy. Dejó en aros, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora, en vez de poner debajo, pones arriba? Es decir, veo un poco si puedo escribir un uno ahí en, a ver, en G4, ahí. Ahí escribí un 1 y a la derecha escribí otra vez algo diferente a aros, lo que quieras. En ese momento luego ya cambió, mira, aunque no le escribiste nada, allá en la celda B11 se quedó, cuando estaba todavía vacía la celda decía 0. Y cuando ahora escribiste Friesen, puso Friesen, ¿sí? Entonces, ese es el tema con la selección de la columna completa, que si solo es el dato de la matriz, listo. Si aparece una sola vez, eso también dice de los repetidos. Si son valores repetidos y yo no me di cuenta de eso, yo puedo tener ese problema con mis resultados de buscar B. Puede que alguno me encuentre bien, puede que otro me encuentre un valor que no corresponda. Entonces, esas nomás son cuestiones que todas le afectan al resultado de buscar B, por eso te muestro de esta forma para que puedas ver, ¿verdad? Porque a veces, repito siempre, que a veces hago yo mi planilla y yo siempre veo, entonces no hay problema, las cosas que yo hago nomás yo siempre veo, pero a veces yo veo planilla que hicieron otras personas y cuando ahí lo que suele ser un tema que yo puedo encontrar algo que yo no conozco, entonces por eso nomás te muestro este tema de la columna completa que aplica en este caso para la información que estamos buscando. Listo. Pregunta hasta acá, Jimmy. No, ¿Se entiende todo bien? Bueno, seguimos sí. entonces. Precio unitario. Vamos a encontrar el precio unitario de acuerdo a nuestra matriz. Podés intercalar ya entre lo que conoces, lenguaje natural, referencia absoluta o columna completa. Listo. ¿Qué pasó? El ND, vos ya sabía que era un problema de o no cargar bien el dato o hacer que se mueva la información. Claro, ¿por qué se movió? Porque se seleccionaron celdas, no tenía lenguaje natural, no se seleccionaron columnas completas, entonces sí o sí hay que usar, no hay de otra, el símbolo de dólar para que se mantenga visible la fila, en este caso desde la fila 7 hasta la fila 16, en toda la columna de las fórmulas y que eso no corra. ¿Sí? Excelente, listo. Bueno, después el total es sencillo, o sea, en realidad no hay total que buscar, es simplemente hacer una multiplicación ahí de toda la columna de cantidad por precio, entonces quiero que hagas una fórmula y que luego copies, y una vez que copias, vamos a hacer el siguiente paso. Acá yo suelo preguntarle a la gente, ¿cómo suele hacer para sumar? Entonces, por ejemplo, quiero sumar la columna cantidad. ¿Cómo suele hacer para sumar toda esa columna normalmente? Listo. Y si Autosuma. yo quiero también sumar el total, cuando ya tenés ese total, ¿haces de vuelta o haces otra cosa? Copia y pegas. Listo. Sí. Bueno, supongamos algo diferente. Quiero que le borres a los dos un ratito o control Z dos veces, da lo mismo. Entonces, vos hiciste de la siguiente manera. Te pusiste debajo de los valores para sumar y presionaste autosuma. Pero ¿qué pasaba si yo te exigía a que sumes las dos columnas al mismo tiempo? ¿Se puede hacer eso? Vamos a probar. Es decir, me pongo debajo del 50 y también me pongo debajo del 255. Y ahora sumo. Quiero nomás entender que la información seleccionada al aplicar el comando siempre se aplica para todo lo que yo esté seleccionando en ese momento, digamos. Claro, como acá todos tienen la misma cantidad de celdas de punta a punta,
él me hace la sumatoria de los dos al mismo tiempo y eso nomás es lo que veo, pero con ayuda de control, ¿sí? La tecla control para la selección discontinua. Listo. Nada más que eso. Esto ya está. Podemos cambiar de color el nombre de la pestaña y nos pasamos a la siguiente. ¿Vos podés hoy hasta las 5, Jimmy? No, tengo programado ya enseguida Ah, una bueno. hora hoy que voy a poder. Entonces, ¿hasta las 4 o hasta qué hora? Sí, hasta las 4. Dale. Y vamos a dejar hasta aquí entonces. ¿Te parece? Sí, muy bien. Listo. Bueno, hoy es martes. Nos vemos mañana entonces, Jimmy, si Dios quiere. Muy bien. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Quedamos así, chaucito. Chao.